Información de las y los trabajadores del mundo, sus organizaciones y sus luchas, globalizando la solidaridad. Hablamos de nuestras relaciones con las organizaciones internacionales en defensa de los derechos humanos de las y los trabajadores. Todos estos temas y más en La Internacional. Conduce Alex Voltaire, aquí en Radio Recabarren. Buenas tardes, compañeras y compañeros. Hemos retomado nuestro programa del día de hoy, La Internacional, de todos los días miércoles. Y hoy tenemos unos invitados bastante importantes que nos vienen un poco a contar tanto de la situación de su país como un poco de lo que está sucediendo en nuestra América. Me acompaña el día de hoy el compañero Carlos Díaz y el compañero Mariano Vázquez, ambos desde la CTA Autónoma de los Trabajadores de la Argentina. Un saludo a cada uno de ustedes y agradecido un montón de poder que estén presentes el día de hoy en este programa, compañeros. Gracias, Tamara. Un orgullo estar aquí, haber sido partícipes de la histórica huelga nacional del día martes, de testigos del pronunciamiento del pueblo chileno, que lo hacen múltiples manifestaciones artísticas, sociales y políticas a lo largo de la jornada. Para el sindicalismo es prioridad, para los movimientos sociales el internacionalismo en estos días. Vemos una comunidad internacional silenciosa ante el autoritarismo del gobierno de Piñera, ante el golpe de Estado en Bolivia, ante los intentos de golpistas contra Venezuela y ante una crisis social de características dramáticas como la que está sufriendo Haití u Honduras, y tenemos un secretario general de la OEA que es un cínico, que es un perverso. Y tenemos gran parte de nuestros países agrupados en lo que se conoce como el Grupo de Lima, que son los gobiernos de derecha de la región, que han delegado su política internacional al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Es una jornada dramática y urge, por lo tanto, la solidaridad internacional de los pueblos. Compañero. Buenas tardes. Para nosotros, por supuesto, es un orgullo y un privilegio desde la CTA Autónoma de la Argentina, haber sido protagonista junto a ustedes, junto a la CUT, el hermano pueblo chileno, como así también con otras centrales hermanas como el PIT-CNT de Uruguay, la CUT de Brasil y la CTA de los trabajadores también de la Argentina, de haber podido participar y protagonizar también esta movilización y esta huelga general histórica que se ha dado en el día de ayer, compartiendo nuestra identidad de clase y por supuesto también en el reclamo, en las reivindicaciones de trabajadores y trabajadoras por un sistema justo, igualitario, equitativo en nuestra región, en nuestra América Latina. Bueno, muchas gracias, compañeros. Comentarles que para nosotros fue bastante importante la visita que tuvimos de las delegaciones internacionales a propósito también de esta solidaridad internacional, que hablamos de la clase trabajadora, pero también dentro de lo que es la mística del sindicalismo es bastante importante y reconfortante para los dirigentes sindicales y el pueblo de alguna forma de Chile, el poder también contar con otras personas, que también otras voces que vengan también a reforzar la solidaridad, la fuerza que tiene el pueblo de Chile. Y bueno, el día de ayer también tuvimos y recibimos a los compañeros también de Argentina, de la CTA de los Trabajadores, el compañero Andrés Larigostía, Eduardo Pereira y Gustavo Rolandi también fueron parte de esta delegación que vino a acompañarnos en esta huelga general convocada por Unidad Social. También estuvo el compañero Ricardo Pedro, el secretario general de la CTA Autónoma de los Trabajadores también de Argentina, el compañero Quintino Márquez de la CUT de Brasil y el compañero Marcelo Abdala, secretario general también del PIT-CNT de Uruguay. Así que tuvimos bastante presencia de compañeros que nos vinieron a apoyar y que estuvieron con nosotros
en esta manifestación y en esta huelga general que no solo tuvo presencia acá en la región metropolitana, sino que más bien a nivel nacional hubo bastante presencia en todas las regiones de nuestro país, así que fue una huelga general o un paro productivo que se notó en bastantes ramas de la producción. Pararon los compañeros del comercio, los portuarios, también acompañaron los compañeros de las bebidas, de la Federación de las Bebidas, de los petroleros, algún sector de la minería. Entonces fue bastante, y los compañeros, perdón, también de los empleados fiscales, los compañeros de la ANEF también, con su asociación tuvieron una importante adhesión a este paro productivo que tuvimos el día de ayer. Y como para introducir un poco el tema que queremos conversar el día de hoy, yo voy solo como una reflexión. Vientos de esperanza soplan en nuestra América. A propósito de estas rebeliones que han habido en países, bueno, acá en Chile, en Ecuador, por ejemplo, con lo que pasó con las medidas económicas, estas recetas añejas del Fondo Monetario Internacional que quiso implementar Lenín Moreno y tuvo un estallido también social dentro de lo que es Ecuador. Bueno, hasta el tema de ustedes de Argentina, el triunfo de Fernández, cómo eso cambia también un poco lo que está sucediendo en nuestra región. Tenemos, bueno, como tú mencionabas anteriormente, Mariano, el tema del golpe de Estado al hermano pueblo de Bolivia y la preocupación desde todos los países de la América en la situación que está viviendo el pueblo boliviano a propósito de este golpe de Estado. Tenemos también en Brasil la liberación de Lula, que también marca otro hito importante en la región. Bueno, el tema de Venezuela, la constante, de alguna forma, desde el imperialismo, el constante ataque que ha tenido la hermana Venezuela y bueno, y los compañeros también de alguna forma, y el pueblo de Cuba, que sostiene todavía el bloqueo brutal que ha puesto y que ahora ha agudizado aún más Trump. Entonces, yo quiero preguntarle a ustedes cómo están mirando, cómo están viendo lo que está sucediendo en la región. Creo que efectivamente hay posiciones contrapuestas, hay una disputa en nuestra América, una disputa profunda, porque la derecha organizada, la derecha radicalizada salió de su aturdimiento tras un periodo muy extenso de procesos de cambio en América Latina como nunca antes lo habíamos tenido en nuestros 200 años de vida republicana. Eso ha generado una respuesta muy virulenta de la derecha que ha ejercido diferentes mecanismos de desestabilización, utilizando ya no solo los métodos clásicos para tratar de romper los quiebres constitucionales y romper los diques constitucionales en América Latina. Los golpes dejaron de ser tradicionales, no solo necesitan de la fuerza militar, sino que ahora se realizan también con los medios de comunicación como aparato propagandístico de mentiras. Se utilizan también las redes sociales para propagar falsas noticias y se utiliza también el Poder Judicial para judicializar justamente la política y criminalizar a los líderes sociales que no son gratos para el establishment y la élite económica y política. Eso nos muestra entonces hoy un escenario en disputa, un escenario diverso, donde hasta hace unos días decíamos que Bolivia era el país más estable del continente por su interesante y prodigiosa situación económica de estabilidad en un contexto en el cual todos los países están teniendo crisis económicas muy graves. La esperanza pero en apenas 48 horas se produjo un golpe de Estado racista con participación de las
Fuerzas Armadas, la policía, fuerzas de choque, que han criminalizado a las hermanas y hermanas de los pueblos originarios, que ha peligrado la vida del presidente constitucional Evo Morales, y que hoy compañeras y compañeros en ese país están sometidos a una persecución y una caza de brujas. Muchos no están pudiendo salir del país o están siendo perseguidos y se encuentran refugiados. La derecha ha vuelto en algunos de nuestros países y ha vuelto de manera radicalizada, como es el caso de Brasil. Hay una esperanza con Lula y, como decís, hay una esperanza con la lucha de pueblos como Argentina, Chile y Ecuador, como la lucha del pueblo haitiano y hondureño. Pero la derecha está fuerte y los organismos internacionales, la comunidad internacional, no está haciendo su tarea. Aquí en América Latina tuvimos un acuerdo respecto a que nunca más golpes de Estado, nunca más dictadura, nunca más terrorismo de Estado, y ahora se están relativizando los golpes de Estado. Se relativizó el golpe de Estado contra Manuel Zelaya en Honduras en 2009, se relativizó el golpe de Estado contra Fernando Lugo en 2002 en Paraguay, se relativizó el golpe de Estado del 2016 contra Dilma Rousseff, y ahora se relativiza el golpe de Estado contra Evo Morales en 2009 en Bolivia. Estamos en una época muy peligrosa y por eso las luchas deben ser internacionalizadas. Exactamente. Y además porque en Bolivia se vuelve a implementar las peores prácticas que se habían utilizado en algún momento dentro de lo que fueron las dictaduras en América. Entonces eso también es bastante peligroso, dado las violaciones a los derechos humanos que se están cometiendo a diario con nuestro país hermano de Bolivia. Sí, América Latina se vuelve a configurar como un escenario de disputa. Tal vez tendríamos que remontarnos al siglo pasado, al siglo XX, en la década del 30, cuando los Estados Unidos puso su mirada sobre nuestra América Latina, y a partir de la administración Trump, esta situación vuelve a tener algunas características similares. Los flujos y reflujos de nuestros pueblos en este proceso histórico, y particularmente, bueno, en cómo se va configurando el sistema capitalista mundial en el siglo XXI, hace que nuestros pueblos tengamos protagonismo, pero también se nos planteen nuevos desafíos hacia configurar sociedades igualitarias, justas, y que uno de los debates centrales sigue siendo la distribución de la riqueza, la propiedad de los bienes comunes, y la principal contradicción que para nosotros sigue siendo en el marco del sistema capitalista, que es entre el capital y el trabajo. Entonces, desde allí es, digamos, por un lado la preocupación, pero también la esperanza que nuestros pueblos estamos organizados y resistimos justamente a las avanzadas o a las pretensiones del imperialismo y sus correlatos, los lacayos, los personeros de cada uno de los gobiernos que han pretendido llevar adelante estas políticas imperiales de la mano del Fondo Monetario Internacional, como ha sido nuestro país en la Argentina, donde hemos logrado derrotar a la experiencia de Mauricio Macri en las urnas, pero que se vienen disputas mucho más trascendentes también, que tiene que ver con la tasa de ganancia de los grupos empresarios transnacionales y nacionales, que no van a querer dejar de lado esta situación o perder las siderales ganancias que han tenido a través de la renta minera, de la renta financiera, y que para nosotros es una de las disputas principales en el tiempo que viene. Sí, y ahí tienen como harto trabajo nuestros hermanos argentinos.
Yo les quiero hacer una consulta, una pregunta. ¿Qué les deja Macri en Argentina al pueblo? Nada. Enseñanzas. Varias enseñanzas. La primera enseñanza es la necesidad de unidad del campo popular para evitar que la derecha empresarial, que la derecha sin memoria, que la derecha que odia al Estado, pero que en momentos de crisis recurre al Estado para licuar sus pérdidas, la derecha que odia a los trabajadores, que odia a los sindicatos, que odia a los movimientos populares, la derecha que viene a gobernar solo para realizar transferencias obscenas de los trabajadores, que son los que generan las riquezas, hacia los sectores concentrados de la economía. No hay estadística que no haya roto el gobierno de Macri en estos 4 años. Creció la desocupación, creció el hambre, creció la pobreza, hicieron un desfalco multimillonario con el Estado argentino, fugaron capitales, empobrecieron al país, aumentaron la inflación, se perdió el poder adquisitivo, y lo hicieron en muy poco tiempo. La enseñanza que nos deja es que necesitamos la máxima unidad del campo popular para enfrentarnos a una derecha que tiene apoyos de mucho poder, que es la prensa hegemónica, que es el poder judicial, y que es el apoyo de Washington. Son enemigos muy poderosos para que el campo popular se permita separarse por diferencias que terminan siendo triviales, que terminan siendo insustanciales ante el tamaño de ese poder y de ese enemigo, porque después los que sufren las consecuencias es el pueblo trabajador, que termina en situaciones muy tristes, en situaciones muy dolorosas y en situaciones muy desesperantes. Claro, Carlos, y tú, dentro de la CTA autónoma, ustedes ya han evidenciado algunos de los desafíos que se le vienen al movimiento sindical a propósito ahora de el triunfo de Fernández y de este cambio que va a tener el país. Nosotros seguimos planteando, por un lado, bueno, como decía Mariano, tal vez el gobierno de Macri deje las peores consecuencias para el pueblo, para la clase trabajadora, respecto a cuestiones que hay que resolver en adelante y que están directamente relacionados con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Los trabajadores y trabajadoras en la Argentina hemos resistido estas políticas durante 4 años. Nos hemos movilizado contra la reforma laboral, contra la reforma previsional que el gobierno pretendió llevar adelante, como así también, bueno, a la destrucción del aparato productivo, una vuelta de tuerca a las pérdidas de fuente de trabajo de la pequeña y mediana empresa. Entonces, desde los trabajadores y trabajadoras, desde la CTA autónoma, creemos que hay que seguir profundizando los niveles de unidad de las fuerzas populares, del campo popular, desde nuestra perspectiva de clase, desde nuestra identidad, proponiéndonos y planteándonos un proyecto político de transformación. Tal vez en un proceso con características similares a lo que están viviendo ustedes aquí en el debate sobre la Asamblea Constituyente, que en estos procesos históricos que nuestros pueblos hemos sido protagonistas en las últimas décadas, tal vez, digamos, uno puede
errarle la caracterización, pero en términos comparativos, creo que en Chile se está viviendo un proceso similar al que vivimos en la Argentina en el 2001, donde el pueblo durante las primeras décadas del periodo democrático llegó un momento que dijo basta a las políticas neoliberales, y que luego de una etapa de cierta institucionalidad en nuestro país, en la Argentina, los nuevos desafíos que se nos presentan justamente es el protagonismo de la clase trabajadora. Como decíamos aquí, hoy en nuestro país y en la mayoría de los países de nuestra América hay también una nueva configuración del enemigo, de lo que tenemos enfrente, que son las derechas, donde utilizan los distintos recursos para llegar al poder, incluso a través de la voluntad popular, como fue en nuestro país en esta experiencia de Mauricio Macri, pero que también hay otro elemento para mí importante, como es que también ellos se movilizan al poder económico, a la manipulación a través de los medios de comunicación. También se agrega este elemento donde ellos también utilizan la calle como elemento de disputa. Entonces creo que es central incluso para nuestras sociedades seguir batallando en lo que Fidel hace bastante tiempo nos planteaba respecto a las batallas de ideas, a la batalla de las ideas, a las conciencias de nuestros pueblos, justamente para plantearnos una salida transformadora y que en definitiva haga felices a nuestra gente. Claro, exactamente. Es muy importante la batalla de las ideas, yo creo que en estos tiempos, en nuestra América. Mariano, yo no sé si tú nos puedes comentar un poco del proceso que se está viviendo en Bolivia, a propósito que tú viviste en Bolivia, entonces conoces un poco más en directo la situación que está pasando y cómo en 48 horas tuvimos un golpe de Estado en Bolivia, y a propósito de lo que comentabas anteriormente, porque todos miramos a Bolivia como un país que iba creciendo, que había bajado bastantes tasas en ciertos temas que son bastante importantes para la población, en cuanto había subido temas de educación, etcétera, pero cómo dentro de tan poco tiempo tuvimos lo que es un golpe de Estado en nuestra hermana Bolivia. Sí, yo residí 6 años en Bolivia, hasta el año pasado. En estos días yo iba a estar en Bolivia y tuve que retrasar el viaje, iba a viajar esta semana. Ahora el consejo es que no vaya, que puede ser muy peligroso. Y realmente estos, ustedes lo saben también, porque Salvador Allende sale electo presidente en el año 70, pero lo venía intentando desde el año 58. Y cuando se desclasificaron los documentos de la CIA, se descubrió que desde 10 años, es decir, el año 60, la CIA trabajaba para lograr que Salvador Allende nunca logre acceder a la primera magistratura de Chile. Es decir, el accionar del imperio y de sus servicios de inteligencia, y luego ese golpe sanguinario que dio, venían perpetrándose desde mucho antes. Bolivia no es la excepción. Ya en el año 2000 en Bolivia, documentos clasificados mostraban la perplejidad y la preocupación que tenía el Departamento de Estado de los Estados Unidos por la aparición de lo que ellos llamaban partidos políticos antisistema. A esto se referían al MAS, al Movimiento al Socialismo de Evo Morales, que venía creciendo y era una impronta desde el año 95, y del MIP, que es el Movimiento Indígena Pachacutic, que era un movimiento más vinculado al sector aymara.
Esa preocupación se explica ahí y les advertía a los partidos políticos tradicionales la necesidad de transformarse para que esos partidos no lo sobrepasaran. Bueno, la rebelión del 2003 contra el entreguismo de los recursos naturales por parte de Gonzalo Sánchez Lozada, que se reprimió a diestra y siniestra, dejando 67 muertos en el Alto, y la huida de ese presidente que hoy está refugiado en los Estados Unidos, derivó en la victoria de Evo Morales en el 2005. Desde el 2006 en adelante Estados Unidos empezó a conspirar, y esa conspiración empezó desde la Embajada de los Estados Unidos en Bolivia, cuando designó a Philip Goldberg como embajador, un embajador que o casualidad había estado en las embajadas de Kosovo y otras embajadas de la ex Yugoslavia cuando se produjo la guerra étnica en ese país que derivó en la partición de Yugoslavia en 7 países. Claro. Entonces enviaron un experto en separatismo para derrocar a Evo Morales. Eso duró 3 años hasta el 2008, donde se logra desactivar esa situación, y Evo Morales en el 2008 expulsa al embajador de Estados Unidos, expulsa también a la DEA y de esa manera logra desactivar el golpe. Posteriormente también expulsó a la USAID, que era una agencia llamada Agencia del Desarrollo, que supuestamente hace ayuda social a los Estados Unidos, pero en realidad es una tapadera de la CIA. Esos elementos golpistas nunca cesaron. Y en este momento encontraron una situación de mayor debilidad, producto de 14 años de continuidad del gobierno de Evo Morales, y encontraron una situación que es gritar fraude, fraude, fraude luego de las elecciones del 20 de octubre. Esto se sumó a una pésima actuación del Tribunal Superior Electoral, y en este caso la derecha racista, la derecha fascista que está agazapada, financiada por los Estados Unidos, encontró la manera de hacerlo, y la manera de hacerlo que fue con grupos de choques, levantamientos, secuestro y persecución de dirigentes del movimiento del socialismo, de ministros, de funcionarios. Muchos debieron renunciar porque habían secuestrado a sus familias, quemado sus casas. Hoy hay compañeros y compañeras cuya vida corre peligro. El propio presidente Evo Morales corrió peligro de ser asesinado. Fue toda una travesía el asilo político que le dio México, y la llegada a México fue toda una odisea. Lo explica muchos medios de comunicación, incluido el País de España. Para los que creen que los que somos de izquierda siempre exageramos con respecto al imperio y que somos conspiranoicos. Y hoy muchos compañeros están en esa situación. La Procuración, la Defensoría del Pueblo de Bolivia acaba de confirmar el asesinato por parte de fuerzas de seguridad de 4 compañeros en el Alto que estaban protestando contra esta situación en el país. Otros compañeros que están clandestinos, que están refugiados, me dicen que la cifra llega a 10 muertos. Ayer eligieron a una presidenta para que haga la sucesión y supuestamente vaya a elecciones, elegida sin quórum, sí, sin el aval de toda la Constitución y rodeada de militares. Quemaron la huipala e ingresaron la Biblia al palacio. Esto es el medioevo, esto es el retorno a la colonización y a la conquista de América, y nuevamente a tratar a los indios como si no fueran seres humanos. Se viene una etapa de mucha violencia. La actual presidenta autoproclamada de Bolivia es una racista consumada, es una persona antiderechos, es una persona con la cual yo tuve discusiones mientras viví en Bolivia, diferencias, y ese es el panorama hoy, ese es el panorama de Bolivia. Es un golpe de Estado. Es lamentable que el gobierno argentino, que el gobierno chileno y otros gobiernos no digan que es un golpe de Estado. Se están volviendo laxas las consideraciones y eufemísticas las consideraciones de la comunidad internacional. Esto es un peligro porque Chile lo sabe, Argentina lo sabe, Uruguay lo sabe, Bolivia lo sabe, Paraguay lo sabe, Brasil, lo que han sido los golpes de Estado, el terrorismo de Estado y el Plan Cóndor. No estemos ahora ante un nuevo Plan Cóndor en América Latina, con otras formas, con otros ropajes, pero de manera similar. La población está aterrorizada, y si la nueva derecha racista y golpista cree
que nadie votó por Evo Morales, que nadie eligió a Evo Morales y que nadie sigue a Evo Morales, están equivocados. Hay un bloqueo mediático, un silencio y un blindaje que impide mostrar que hay manifestaciones espontáneas y muy fuertes de los seguidores de Evo Morales. Esas personas existen y veremos qué tipo de gobierno quieren instaurar en Bolivia, y estos demócratas de cotillón que participan de la pantomima de sucesión presidencial que hay en Bolivia, veremos realmente si estos radicales no se los llevan puestos a ellos también. Claro. Sí, es bastante lamentable la situación de Bolivia, lo que está pasando, lo que está sucediendo. Carlos, ¿tú qué opinas en relación al tema de Bolivia, en cuanto al tema de la solidaridad que se le puede entregar al pueblo y ante toda esta situación que ellos están viviendo actualmente? Porque también, como manifestaba Mariano, y todos nos hemos dado cuenta del cerco mediático que hay, nos llega mucha información, y lo poco que sabemos es porque nos llegan por otros lados, no hay una información tampoco oficial de la situación que se está viviendo. No, agregar a lo que claramente ha planteado Mariano, y con muchísimo conocimiento sobre la situación en Bolivia, enmarcarlo en los desafíos que tenemos para adelante como pueblo, ¿no? Claro. De nuestra América. Exacto. La situación también, la segunda vuelta en Uruguay el próximo 24 de noviembre, También. donde también, digamos, la situación es preocupante, compleja, respecto a lo que pueda suceder en el Uruguay. No es lo mismo, por supuesto, que revalide el gobierno, el Frente Amplio, a esta coalición en torno al Partido Nacional, al Partido Blanco en Uruguay, y seguir muy de cerca lo que pueda suceder en Brasil luego de la liberación de Lula. Entonces, etapas, como decíamos hace un instante, de flujos y reflujos del movimiento de nuestra sociedad, de nuestros pueblos, y también seguir muy de cerca lo que sucede aquí, digamos, respecto al proceso abierto, donde uno puede también visualizar cierto marco de crisis institucional, política, y que para nosotros hemos aprendido también que cada una de las crisis son una oportunidad, así como lo ha definido hace muchísimas décadas Gramsci, cuando planteaba que las crisis es lo viejo que muere y lo nuevo que se demora en nacer. Entonces, desde allí nosotros debemos aportar nuestras capacidades, nuestro grado de movilización y de unidad. La unidad también tiene sus complejidades y contradicciones, y que también sigue siendo para nosotros uno de los principales desafíos, donde sin lugar a dudas estamos convencidos que el protagonismo de la clase trabajadora para llevar adelante los procesos de liberación de América Latina sigue siendo el sujeto político para la transformación. Claro, por supuesto. Y un poco, dado lo que estabas manifestando en Uruguay con las próximas elecciones, y a propósito que mucho de la campaña que hizo la derecha en Uruguay se basó en el modelo de Chile, y ahora vemos lo que está sucediendo en Chile con esta crisis al modelo neoliberal, con este cansancio, con este agobio que tuvo el pueblo, que no fueron los 30 pesos del metro como ha salido por ahí, sino que más bien son más de 30 años los que nosotros hemos vivido con políticas neoliberales, con profundización del modelo neoliberal en nuestro país,
porque aquí fue el laboratorio del modelo neoliberal que se instala en Chile, la dictadura militar, donde se privatiza se privatizó casi todo lo que tenía que ver con el sistema de previsión social, la educación, la salud, el cambio a lo que fue el Código del Trabajo, que fue tratar de atomizar lo que más se pudo las organizaciones sindicales, sino más bien hacer desaparecer el movimiento sindical, encerrándolo en negociaciones colectivas por empresas, para efecto de que no tuviera un gran impacto en las negociaciones que pudiesen tener los sindicatos, y generando esta atomización del movimiento sindical, que generó también muchas organizaciones sindicales en una empresa, para también de alguna forma generar esta desunión de los trabajadores y que, bueno, nos tiene como nos tiene hasta el día de hoy, y que de alguna forma los compañeros en este caso el pueblo de Uruguay puede darse cuenta que Chile no es un ejemplo, este modelo no es un ejemplo a seguir para nada, y lo pueden y se puede evidenciar debido a toda este estallido social, o esta rebelión que ha salido a las calles a manifestarse desde el 18 de octubre, buscando también ser parte de los cambios profundos que el país necesita, que el país requiere, a propósito de estas transformaciones sociales que nosotros hablamos acá a nivel regional, que se necesitan en nuestros países, y cómo también desde la unión y desde la unidad, desde esta unidad social, que es como la convergencia de organizaciones sociales, de organizaciones sindicales, de organizaciones medioambientales, feministas, pueda también ser parte de algún proyecto popular que se ponga a la cabeza de estas transformaciones sociales que tanto requiere nuestro país, y que tanta sed tiene el pueblo de ser parte de ella. Yo preguntarle a ustedes que estuvieron ayer en la manifestación, que estuvieron en esta huelga general, cómo también ustedes están viendo el tema de Chile a propósito de todo este estallido, y aparte, también condenar todo lo que ha sido la violación a los derechos humanos, que ese es otro tema que también debiésemos conversarlo un poco, debido también ayer a esta salida que tuvo el presidente, donde no dijo nada en lo absoluto, sino que más bien mantuvo su agenda de represión en contra de un pueblo que se sigue movilizando en las calles, y que sigue pidiendo y exigiendo lo que es una asamblea constituyente, una nueva constitución por medio de una asamblea constituyente. Sí. Modelo chileno. Macri también dijo, nuestro horizonte es el modelo chileno. Bueno, se está yendo. Creo que los dirigentes del Partido Nacional, conocido como Partido Blanco en Uruguay, que también plantearon esa especie de modelo, deben estar en cierta manera arrepintiéndose, pero igual ese arrepentimiento lamentablemente no creo que ayude a revertir en segunda vuelta esa elección. Será muy pareja, pero la conformación del voto en la primera vuelta es dificultosa, y es triste, porque es triste que los dos modelos que más han ampliado derechos, que más han combatido la desigualdad y la equidad, que más han permitido que ciudadanos que estaban como ciudadanos de segunda pasen a ser ciudadanos con derechos adquiridos, como fueron Uruguay, como es Uruguay y como es Bolivia, hoy estén en la posibilidad de que esos dos bastiones los estemos perdiendo, que esos dos modelos de desarrollo alternativo, con sus características particulares cada uno, porque las vías con las cuales llegaron a eso no fueron parecidas, sino que lo hicieron a su manera, con su idiosincrasia, con su acervo y característica cultural, se pierda. La elección en Uruguay tenemos aproximadamente hoy un 57% del electorado
definiríamos que es contrario al Frente Amplio, que es un electorado, sus partidos, el Partido Blanco es un partido de centro derecha, el Partido Colorado es un partido de derecha y el Cabildo Abierto, que es una nueva formación política, es un partido de ultraderecha, un partido bolsonarista creado recientemente con un militar que fue expulsado, un ex jefe del ejército, expulsado por Tabaré Vázquez por declaraciones que no se condicen con la democracia, y Tabaré Vázquez, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el presidente de la Nación, decidió esto. ¿Cuál será la batalla? Dar la batalla cultural, que es en todo caso la batalla que nos tenemos que dar todos. Sí. Tenemos que empezar además de gobernar, a los que le toca gobernar, y además de luchar, a los que le tocan luchar, empezar a entender y a analizar y a formarnos y a entender cómo ejerce el modelo capitalista, el modelo liberal, su dominio, y cómo nosotros podemos tener espacios de pensamiento y reflexión que no sean el de hoy para mañana, el de cómo resolvemos una coyuntura o la otra, sino cómo podemos estar analizando nuestras organizaciones o nuestros gobiernos de acá a 5 años, 10 años, 15, 20 años. Es decir, hacer análisis de la política y análisis de futuro. Y eso creo que sería importante para entender en las democracias representativas, burguesas o liberales, como cada uno le quiera llamar, o pactadas o falsas, cómo podemos no quedar entrampados en ese sistema y cómo podemos nosotros generar alternativas democráticas, pluralistas, de gestión que incluyan a más gente, porque nosotros hoy lo observamos en Brasil, lo observamos en Uruguay, lo observamos en Bolivia, a la gente gritando, o nos libramos del comunismo o nos queremos librar del comunismo. Es decir, eso es una instalación del establecimiento político, mediático, que instalan, digamos, que eso es un cuco, digamos. No nos olvidamos nosotros que en Europa, en la década del 30, del 40, se decía que los comunistas se comían a los niños. Sí, los come. Y hoy parece que si uno se lo cuenta a otro, eso es una cosa eufemística. Claro. No, eso era literal. Exacto. Y la gente lo creía como un hecho literal. Entonces, le dicen a Lula, al Partido de los Trabajadores, que era comunistas, ¿no? Como un insulto. Primero, no es un insulto, es una formación política, se puede ser marxista, entonces ese es el derecho a defender la ideología. Entonces le dicen comunista a un partido que en su plataforma política decía que lo que le interesaba es que Brasil se convierta en un país de clase media. Le dicen al Frente Amplio que es una amplia coalición de partidos, que quiere instalar un Estado o instaló un Estado marxista, cuando cualquier organismo internacional de crédito o que analice las finanzas le va a decir que, digamos, es un Estado liberal, inclusivo, con un modelo respetado y, digamos, y elogiado desde el Banco Mundial, el BID, claro, el Fondo Monetario, Naciones Unidas. Entonces, nos debemos dar un espacio para debatir y no para estar lamentando ahora lo que hemos perdido. Chile va a ir hacia una asamblea constituyente, no tengo dudas. La lucha maravillosa que está haciendo este pueblo en las calles, cómo ha rebasado a una democracia tutelada por una de las dictaduras más sangrientas, y yo me emocioné mucho, y ayer también, pero me venía emocionando esta semana porque
Allende dijo en su valiente discurso al defender el programa de la Unidad Popular y ofrendar su vida ante el bombardeo de los fascistas a la Casa de la Moneda, dijo: algún día se abrirán las grandes alamedas donde pasará el pueblo. Y yo estoy viendo que las grandes alamedas aquí en Chile se han abierto de par en par, y más pronto que tarde esa asamblea constituyente. Entonces creo que Chile nos debe enseñar, el pueblo nos debe enseñar, y toda esa diversidad que conforma las manifestaciones políticas de estos días, sociales, y de todo el arco creativo que hay aquí, nos va a enseñar esa asamblea constituyente, y que se pueda crear un espacio de representación política futuro, de democracia, que pueda ser fuerte e impermeable a estos devaneos de los fascistas, de los golpistas, de la derecha radicalizada. Ojalá sea así, que esto nos alumbre al resto de América Latina sobre cómo podemos construir modelos inclusivos, sociales, sólidos. Para ir cerrando, respecto al modelo chileno, el actual embajador argentino aquí en Chile, Octavio Bordón, desde posiciones de centroizquierda, en 1995 ya hablaba del modelo chileno. Hoy, bueno, Bordón es embajador del gobierno del macrismo, pero que justamente en el marco también de la campaña electoral previo al 27 de octubre, tanto Macri como otros gobiernos, otros partidos de derecha, en el marco de la campaña electoral hablaban del modelo chileno, y que tal vez implosionó ese 18 de octubre. Pero que nosotros debemos enmarcar ese 18 de octubre en el proceso histórico. Rodolfo Walsh, un valioso periodista y militante político en la Argentina, detenido desaparecido por la dictadura militar, escribió en algún momento que el poder pretende que los trabajadores, las trabajadoras, la clase, no tengamos historia, no tengamos memoria, y cada lucha esté disociada una de la otra, para desde el poder instalar en el imaginario colectivo que son luchas aisladas. Y que por eso yo planteaba hoy respecto al proceso argentino, lo que fue el estallido social, la insurrección popular de 2001 en la Argentina, durante todos esos años, particularmente el 2001, fuimos los trabajadores y trabajadoras organizadas, los estudiantes, los que protagonizamos las movilizaciones, pero que quedó en el imaginario colectivo luego que la movilización de los sectores medios que veían apropiados los depósitos bancarios por parte del gobierno de la Rúa terminó finalmente haciendo caer de la Rúa, pero que fueron las políticas, el hambre, la desocupación, seguir atado al Fondo Monetario Internacional, los que detonaron el estallido social. Y por eso, bueno, en adelante, como hemos compartido en el marco de esta charla, los desafíos que se nos presentan son más organización y propuestas desde los sectores populares, desde la clase trabajadora. Como expresa muchas veces nuestro secretario general adjunto de la CTA Autónoma, Hugo Cachorro Godoy, los males de la democracia, dice él, se curan con más democracia. Entonces, este proceso constituyente en Chile de activar mecanismos de participación directa en el marco de la democracia, entendemos que debe ser uno de los caminos para resolver y aportar a soluciones transformadoras para nuestros pueblos. Oye, estamos cerrando ya el programa del día de hoy. Quiero agradecerles, compañeros, por haber estado el día con nosotros, un poco analizando la situación que se está viviendo en la región y un poco también sabiendo cuáles habían sido sus apreciaciones en relación también a la huelga general que tuvimos el día de ayer
en Santiago y en todo Chile. Solo antes de irnos, mencionar que durante este fin de semana, a partir desde el día mañana jueves, a partir desde mañana se inicia todo lo que es la Cumbre de los Pueblos. Las actividades de la Cumbre de los Pueblos se van a mantener durante el mes de noviembre y diciembre, como ya habían estado coordinadas y diseñadas. Mañana parte lo que es la Cumbre de los Pueblos en la Universidad de Santiago de Chile, así que están todos súper invitados. En un ratito más vamos a subir la información para que vean el programa. Y el día viernes también se mantienen en la Universidad de Santiago de Chile durante la mañana, y durante la tarde van a estar funcionando acá en la CUT. Y el día sábado tenemos actividades también durante el día en la Confusan. Así que los dejo a todos invitados e invitadas para que puedan asistir también a estos momentos de la Cumbre de los Pueblos, a analizar. Vamos a abordar varios temas, tanto desde la región, desde las luchas, desde solidaridad, etcétera. Así que va a haber y también desde el momento histórico que nos está viviendo, que hemos estado viviendo en nuestro país. Así que todos invitadas entonces para la Cumbre de los Pueblos durante este fin de semana, a partir del día jueves hasta el día sábado. Terminamos, no sé si quieren decir algo antes. Simplemente saludar y agradecer, por un lado, el recibimiento que hemos tenido, y como decíamos al principio, un orgullo, un privilegio haberlos acompañado en el protagonismo del proceso que se está viviendo en Chile, y en particular, por supuesto, lo que fue la huelga general del día de ayer. Muchas gracias. Agradecer a la CUT, organización de referencia, organización hermana, y que la lucha continúa, y que la solidaridad internacional clasista, porque aunque intenten negarlo, lo que hoy tenemos en el planeta es una disputa de clase, y eso es lo que tenemos que continuar, como nos enseñó, por ejemplo, la Comuna de París hace ya mucho tiempo. Así que solidaridad internacional de clases, un abrazo a las compañeras y compañeros, y que viva la CUT. Y nos despedimos entonces con una de las frases que nombraste anteriormente, presidente mártir Salvador Allende. Nosotros esperanzados que prontamente se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor. Que tengan buena tarde. Nos vemos nuevamente el próximo miércoles en otro programa de la Internacional.